Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda Ernesto de la Torre Martín y hoy hablaremos acerca de las maldiciones generacionales. Vivimos en un mundo de engaño, de confusión, de falsos maestros, personas que engañan, que confunden a la gente, que tuercen las escrituras y un pueblo sin conocimiento perece, es engañado, es confundido. Jesús dijo, conozcan la verdad y la verdad os hará libres. Hoy se predica esta doctrina, la doctrina de las maldiciones generacionales. Esta doctrina sustenta la idea de que los problemas económicos, familiares, enfermedades y muchas calamidades de la vida se deben a que pecó uno de tus antepasados y tú estás sufriendo la consecuencia, la maldición por el pecado de tus antepasados. Yo quiero que veamos esto a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Ellos se basan en algunos versículos como en Éxodo 25, Ezequiel 18, 20, Números 14, 18, Deuteronomio 5, 9, que prácticamente los versículos mencionan acerca de un castigo, una maldición, donde dice la Biblia, y castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de millares a los que aman mi nombre. Prácticamente esa expresión es la que manejan estos versículos que he citado. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es importante comprender estos versículos para interpretarlos correctamente, ver los versículos anteriores, posteriores, ver citas bíblicas relacionadas al asunto para ver si es verdad esto que llegamos a pensar o estamos interpretando mal los versículos. Ellos dicen que es una maldición a causa del pecado de los antepasados. Quizás tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, algún familiar tuyo llegó a pecar, a portarse de una manera mal y desagradó a Dios, su conducta, su forma de vivir, y que esa maldad, ese castigo llega de generación en generación y vas a sufrir tú y algunas generaciones más por causa de ese pecado. Es importante que entendamos todo esto, querido amigo, a través de la palabra de nuestro Dios. La Biblia enseña algo muy interesante. La Biblia dice que Jesucristo nos hizo verdaderamente libres, completamente libres de toda maldición. Él perdona nuestros pecados y no se acuerda más de ellos y no nos va a castigar, no nos va a castigar, no va a haber consecuencias por el pecado. Cuando llega el perdón de Dios, somos verdaderamente libres. Y en Gálatas 3:13, Dios nos libró de toda maldición de la ley, de toda maldición. Así es que ya no somos esclavos, dice Pablo, no somos esclavos del pecado ni de ninguna maldición. Somos benditos. Somos benditos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Somos benditos de Dios, no somos malditos como ellos enseñan. Ellos enseñan que aún los cristianos están maldecidos por Dios. Y la realidad es que cuando Jesús llega, nos perdona, nos libra de toda condenación y de toda maldición. No necesitamos ser liberados de maldiciones. No existe la mala suerte, sino las malas decisiones que tienen consecuencias.
Así como las buenas acciones tienen consecuencias, las malas acciones tienen consecuencias. Estamos completos en Cristo. Somos libres de la esclavitud del pecado y de las consecuencias. En cierta ocasión había un hombre ciego y le preguntaron a Jesús que si había pecado él o sus padres. Y Jesús le dijo, no, ni él ni sus padres. Nació ciego por algo natural, pero la gloria de Dios se puede manifestar en él, y él hizo un milagro. Está en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Así es que los versículos que usan los que sustentan la doctrina de las maldiciones generacionales son versículos que tienen que ver con la idolatría. La idolatría que se transmite, que se enseña de padres a hijos. Hijos que aprenden el pecado de idolatría, el pecado de sus padres y que también sufrirán las consecuencias. No por el pecado de sus padres, sino por el pecado aprendido y practicado. Sería injusto que nosotros sufriéramos por el pecado de otra persona. Sería injusto de parte de Dios. A veces malinterpretamos los versículos, porque aún en esos versículos dice que Dios hace misericordia a millares de los que me aman y guardan sus mandamientos. No significa que porque yo creo en Dios, miles de mis generaciones van a ser benditas y favorecidas por Dios por el hecho de que yo crea y me arrepienta. La salvación es personal. Lo que siembras, eso cosecharás tú. Lo que sembramos, cosechamos. Dice la Biblia que cada quien pagará por su pecado. Ezequiel 18:20. Cada quien pagará por su pecado. Y en Gálatas 6:7 dice, lo que siembras, eso cosechas. No vas a cosechar lo que otros sembraron. No vas a pagar el pecado de otro, ni Dios te va a culpar y castigar por el pecado de tus antepasados. Así es que hay enfermedades que son consecuencias del mundo que vivimos. Hay contagios. Hay enfermedades que llegan por causas naturales, por la vejez. Hay enfermedades que uno se provoca por andar en los vicios, en las drogas. Sin embargo, también hay enfermedades que son genéticas. Por ejemplo, el labio leporino, algunas deformidades, el síndrome de Down, el cáncer, pigmentaciones en la piel, el enanismo y algunas deformaciones que son por causas genéticas, pero no son un castigo de parte de Dios. Ni es una consecuencia del pecado, es algo natural que sucede. Vivimos en un mundo de maldad, de engaño, de enfermedad y de problemas. Es parte de la aflicción de este mundo. No hay ejemplos bíblicos de cristianos liberados de maldiciones. No hay ejemplos bíblicos. Esta doctrina no está sustentada en la Biblia. Nunca vas a ver a Pablo, Pedro, reprendiendo maldiciones generacionales o haciendo liberaciones de demonios hacia los creyentes, hacia los cristianos. Todo eso es parte de la brujería. Tenemos que interpretar correctamente y ver el contexto para comprender bien y entender que Dios castiga el copiar el pecado. Dios castiga el aprender, el copiar el pecado de nuestros padres y practicarlo. Si un hijo copia la idolatría de su padre, si un hijo aprende la borrachera o la homosexualidad de sus antepasados, aprende eso y lo practica, sufrirá las consecuencias. Pero cada quien va a pagar por sus pecados. Lo que yo sufro tiene que ver con lo que yo veo y lo que yo imito. Por ser expuesto a un patrón de conducta
en cierta edad. Dios pone la maldición y la bendición ante nosotros. Si quieres que te vaya mal, vive pecando. Quieres que te vaya bien, obedece a Dios y guarda sus mandamientos. La maldición no es hereditaria ni la bendición. No son hereditarias. En la Biblia hubo reyes malos que tuvieron hijos buenos y les fue bien por ser hijos buenos. Hubo reyes buenos que tuvieron hijos malos y cuando llegaron a reinar estos hijos malos, les fue mal. Cada quien pagará por su pecado. Hay un refrán equivocado que tenían los judíos que decía que los hijos comieron las uvas agrias y sufrieron la dentera. Pero ese refrán es mentira. Las consecuencias del pecado pasado, Dios ha perdonado, querido amigo, nuestros pecados pasados. Cuando tú vienes a Jesús, Él perdona todos tus pecados y se olvida de tus iniquidades. Y dice Pablo, no hay condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No tenemos que culpar a nuestros padres de lo que nos pasa, de cómo vivimos, de las consecuencias que estamos sufriendo, de las calamidades y problemas. No tenemos por qué culpar a nuestros padres y pensar que por el pecado de ellos estamos sufriendo. El alma que pecare, esa morirá. Lo que sembramos, cosechamos, querido amigo. Cristo nos libró de la consecuencia máxima del pecado, de la condenación, al morir por nosotros. Así es que aceptemos su amor y su misericordia y recibiremos el amor de Dios y toda bendición espiritual. Juan 8:36. Dios te bendiga, querido amigo. Comparte este mensaje a tus familiares y tus seres queridos. Búscanos en YouTube, busca a Ernesto de la Torre Martín, suscríbete, da like y comparte. Y que Dios te bendiga.